Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen. Y en este caso dice ir o no ir. Y bueno, pues a ver de qué va. Uh, eso no tenía que haber sido así. Y eso tampoco. Segundito. Ahí está. In the universe of Star Citizen, we want the choices players make to matter. What ship will you need for a particular mission? What kit will you use to accomplish your goals? What supplies must you have to survive the elements and duration found in your upcoming enterprise? The adventurer that masters preparation will find themselves with an edge over those who hap themselves haphazardly throughout the universe. And that's where the upcoming actor status system comes into play. Now, more than just putting on a jacket when it's cold or eating a ration when hungry, the actor feature team are working to create a system that aims to avoid the treacherous traps of tedium and tiresomeness while providing a fun and rewarding experience to players. Claro, estaba diciendo bueno, de que la gente que quiera explorar y aventarse en los peligros, pues tendrá que prepararse. Y el equipo del Actor System está trabajando en el tema de cómo afectará, pues eso, más allá de lo que es simplemente beber pues las condiciones climatológicas, quieren que la experiencia sea divertida, la experiencia de cómo afecta el entorno a nuestro personaje. Star Citizen's not really a survival game in the traditional sense. Survival games generally kind of pin eating and drinking and staying warm at the forefront of the gameplay. That's kind of their main game mechanics are to kind of keep yourself alive. Whereas the Star Citizen experience is so much more. It's just another addition. It's been very interesting working on it actually. Actor status is essentially anything that can affect the status of the player. It's been like a mini science lesson every day. It's just because you want to ground this in reality. We want the player to kind of like have a realistic response to the environment they're in and change the way they play around the places that they're visiting. And we want to make it so it's not getting in the way of you doing anything, but it's something that you have to consider depending on what you want to do. Claro, dice que con respecto a Star Citizen, que no es el típico survival como vemos en otros sitios que tienes que comer y ya está igual, sino que es una experiencia mucho más grande. Y en este caso la forma en la que afecta al entorno a nuestro personaje sería un añadido a esa gran experiencia que es Star Citizen. Y nos comenta de que lo que quieren es que realmente pues el entorno vaya afectando a la forma en la que enfocamos a los lugares que visitamos. Dependiendo de los lugares que vayamos, pues tengamos que llevar ciertas cosas o tal, que cambie nuestra manera de proceder, en el fondo, ¿no? One of the big things was like you don't think about it very much, but people always just say hypothermia in reference to cold. People don't think about it also being hyperthermia when it starts to get a little bit hot. We also found out kind of like how much humidity and wind chill affect the temperature. If it's humid, you can't sweat and wick away temperature from your body, and if there's wind chill, it affects the temperature a lot and makes things a lot colder. So kind of like looking all of that up online and just kind of like reading some like scientific journals and whatnot just to kind of get a good basis of what we're doing here. Ya, está diciendo de que a la hora de diseñar la hipotermia o la hipertermia, que en el sentido de que tengas mucho calor o tengas mucho frío, pues que se fijaron en papeles científicos y demás, ¿no? Información científica, recopilando información científica para poder pues valorar que cuando hace mucho calor es porque realmente pues quizás cómo es el grado de humedad, porque hay tanta humedad que no te permite que el sudor de tu cuerpo disperse esa cantidad de calor o que de repente pues el viento es tan frío que tan congelante, ¿no? que produce esa sensación de hipotermia, ¿no? Que digamos que están tratando de fundamentar sus bases en algo científico. The way this works is every kind of room or planet will have an apparent temperature, which is the temperature of the planet that's then affected by humidity or wind chill, and you'll have that kind of number present to you so you kind of know what the environment's like you're in. That in turn then affects your body temperature, and if it starts to go too far out of whack, you'll either start to suffer the effects of something like hypothermia when you start getting too cold. So you might start getting sensitive to light, again, start shivering, all the stuff that you saw, the good stuff you saw at CitizenCon. And then on the other side you've got some... Claro, dice que por un lado
planeta tendrá su temperatura y que tendrá que ver con el viento y la humedad del planeta. Y dice que, bueno, que veremos al personaje temblar y demás, en el caso del frío, que si, bueno, llegamos a ese punto de que sobrepasamos el límite, pues llegaremos a tener hipotermia. Y que es algo de lo que hemos visto en la CitizenCon. Y luego, por el otro lado, por la parte del calor, Something like hyperthermia, which is when you're getting too hot and you start like getting like raspy breath, like your vision might start swimming a little bit, and eventually both of those conditions will result in death if you get far too cold or far too hot. Not all acts. claro, dice que te ves cansado, vista borrosa en el caso del calor y que vemos así esa clase de visión rara, ¿no? Y que cuando esas condiciones se dan y se dan durante mucho tiempo, pues acaban en la muerte. Status is a negative, so like hypo and hypothermia, there are no benefits from suffering from those two things. We do have buffs and debuffs gained from the food. They will have some positive effects as well. So you might drink some water, which will kind of keep your thirst at bay for longer. You might eat a chocolate bar that kind of gives you a bit more energy and increases your stamina regeneration. There might even be something medicinal that you can eat to, give you a small amount of health regeneration. Claro, están hablando del caso del agua y demás que hará. En el caso del agua, quiero verlo otra vez, que no lo he visto bien. Que andaba por aquí. En el caso de la comida, que puede que incluso dé una pequeña cantidad de regeneración de vida o más energía. Y en el caso del agua, So you might drink some water, which will kind of keep your thirst at bay for longer. You might eat a chocolate bar that kind of gives you a bit more energy and increases your stamina regeneration. There might even be something medicinal that you can eat to, give you a small amount of health regeneration. It's fun in the same way that you have to pick the right ship for the right job. claro, dice que incluso puedes comer cosas que te den más energía o incluso alguna movida que te dé una pequeña regeneración de vida. Y que con respecto al agua, que simplemente valdrá para eliminar la sed. Por lo menos es lo que he comentado. Vamos a ver In en the cómo va. PU, like if you want to go and kill some pirates, you'll want to take a combat ship. If you want to go and mine, you want to go and take a mining ship. In the same way, you want your choice to matter when you go to a planet. We want you to consider ahead, what you want to do when you're there. Like you're going to go there to go and explore outside your ship, then yeah, you'll probably want to, take a cold suit with you and some food. If you want to go to a hot planet, for example, as well, you might want to take the hot suit with you and you might want to take a lot of drink with you and, make your decisions really matter. It just kind of Claro, está comentando de que igual que nosotros cuando decidimos hacer algo con nuestra nave, en plan, si vamos a minar, pues pillamos una nave minera, si vamos a atacar a unos piratas, pues pillamos una nave de combate. Quieren que cuando vayamos a un planeta, dependiendo de lo que vayamos a hacer, tomemos decisiones a la hora de lo que llevar para nuestro personaje. En el caso de que vayamos a un planeta frío, pues llevar un traje de frío. En el caso de que vayamos a un planeta de calor, llevar un traje para el calor. Y ir preparados con comida y demás. Si, por ejemplo, decidimos explorar el planeta, según lo que vayamos a hacer allí, pues llevar ciertas cosas, ¿no? rounds out the Star Citizen experience that people expect with all of these varied, massive environments to explore. The process of developing Star Citizen is a continuously evolving operation, constantly evaluating where things can be improved and how the way we make video games can grow and mature. From the move to a quarterly release schedule with 3.1 to the switch to a staggered development cadence, one of the ways we improved the process towards the middle of last year was the implementation of the Go, No-Go meeting, an effort to better identify not only when features in development were ready to be included in a quarterly patch, but to find those which would be better served by hanging back and staying in incubation a little while longer. Claro, están comentándonos algo, bueno, aparte de que comentaron que la experiencia de los jugadores y tal, pues que será, pues al ser una cantidad de mapa brutal, ¿no? O sea, de espacio brutal, de terreno brutal para explorar, pues que será interesante ver cómo los jugadores se meten en esas situaciones de clima y demás, pues en un espacio tan vasto. Y está comentando ahora Discolando bueno, de que en Star Citizen siempre tratan de mejorar y de madurar la forma en la que se hacen los videojuegos. Y que eso es uno de los motivos por los cuales o sea, están haciendo una reunión que se llama el To Go or Not Go, que es el ir o no ir, o el va o no va, refiriéndose a las cosas que deben de ir ahora en el parche o deben de estar incubándose un poco más y bueno, pues trabajarse más antes de que se la hagan en un parche. En este caso, ya habían anunciado en
en lo que iba a venir para la semana, de que nos iban a comentar en el Inside de Star Citizen las cosas que iban a poner en la 3.9 y las que no. The go-no-goes are where we make a decision on whether or not features and content are ready for the releases. The feature team get together with the directors and production, some members of the executive, along with all of the other directors from the other teams as well, to collectively review the feature they've been working on. Actually, one of the reasons why we started this process was before we didn't have those gates to actually really control what was going into the game. Sometimes people will do things in isolation and then they won't see how it works together as a whole thing. It really makes a... Está comentando de que bueno, que el equipo de características, el equipo del feature team, se reunió con los demás directores, los demás equipos y demás, y hace una reunión pues para hablar sobre el tema. Y de hecho de que está comentando Papi de que muchas veces ocurría que una persona estaba haciendo algo aislada y luego quería pues traerlo y brindarlo para traerlo con los demás y tal. A point in time in the development schedule to say, actually guys, let's pause, let's evaluate, let's really look at this, play it through. I think as directors, we basically had to create a list of, hey, this is our criteria, this is what we expect from the product owner, this is what we expect from the team. And so the real important thing is that we actually as a group are able to make those decisions to say, this is ready, and it hits a certain quality bar that we want to be able to push forward with. Básicamente está diciendo de que como director y demás, pues lo que tienes que mirar es tener pues dice Todd, ¿no? Pues yo tengo mi propio criterio de lo que debería salir y lo que no, entonces evaluarlo a partir de ahí. Y cosas como que estaba diciendo, pues una vez tienes la programación, pues hacer una pausa en medio para ver lo que realmente se está haciendo y ver qué es lo que quieren sacar, ¿no? En definitiva, que nos van a meter algún retraso seguro. The determination of whether something goes live or not is basically dependent on the quality of that experience. For instance, when we have a typical feature or a game loop, we want to make sure that a lot of what is needed to prime the player to perform a certain action, take FPS mining for example. You can actually go to the store, buy the mining equipment, go out, find the mineable rock, mine it, take it back, sell it, and that would be a complete game loop. Claro, está hablando de que lo interesante cuando sacan una mecánica es que mirar si hay un loop completo de experiencia de juego, ¿no? En el sentido de esto estaban mirando pues eso, de que una mecánica funcione correctamente en todo lo que es el ciclo completo de la mecánica, como es el caso de la minería en primera persona, en la que tú puedes ir a la tienda, comprar la Pyro Multitool, puedes comprar la herramienta, puedes salir a minar y luego puedes vender ese producto. O sea, es que se cierra el ciclo, ¿no? Eso sería una mecánica completada y que estaría lista para salir. So if the experience is something that we think enhances the game and something we want to get into the public's hands and get feedback on, then obviously it's a go. In terms of decisions we've made, there's... Claro, si hay algo que, por ejemplo, también estén haciendo de lo que quieran obtener feedback o, bueno, pues eso, opinión sobre la gente y demás, y apoyo a la gente, pues lo van a sacar. been times where things have been a bit 50-50. With those kind of decisions, there's been a fair few times where we've said, well, actually, we think that it'll be good to get out to the backers. And that means they're not always going to be 100% perfect, but that's why we want to push them out there. We want to gather feedback, we want to look at analytics, we want to talk to the community and discuss how can we progress this, how can we move this on to the next level. In some circumstances, clearly the feature isn't ready, and then it's easy to say, actually, let's relieve the pressure, it's a no-go, and then let's give the team more chance and opportunity to make it better. I think anytime you work on a project. Claro, dice que en algunas situaciones, pues simplemente el producto no está listo para salir, la característica no está lista, ¿no? La ficha no está lista para salir. Y simplemente deciden darle al equipo más tiempo para que se haga y ya está, claramente, ¿no? Pero en otras, pues hay veces que aunque no esté acabado o quieran saber cuál es el rumbo a escoger y para saber eso utilizan pues lo que es la opinión de los backers, pues la publican y así obtienen ese feedback, ¿no? Recolectan ese feedback y luego pues pueden seguir adelante y avanzar con esa parte del proyecto. Or anything, you're expecting it to be done by a certain deadline.
If it doesn't hit that deadline, you know, then you have questions of why, what held us back. But at the same time, I would rather hold something back if it's not right than put it out into the public. In terms of how these things affect the roadmap, I always feel that on a personal level, can feel a bit disappointed that we were really close to delivering something, but it may need to be pushed out. And that's kind of why we've started doing the roadmap. Claro, dice que en términos de cómo afecta este tipo de decisiones al roadmap, que bueno, que a veces que es un poco decepcionante cuando estás a punto de sacar algo, pero necesitas un poco más de tiempo y lo tienes que dejar para más adelante. Roundup is that so that we can try and convey the reasons behind why something that was on the roadmap for a little while has then got moved. If we let a feature in that maybe isn't ready, there will be delays, there will be other bugs that it might create, and you know, therefore it affects our quarterly releases. That's why we need to be so harsh on these things. Claro, dice que a la hora de hacer cambios o retrasos de mecánicas o de cosas que metan, pues tienen que... Efectivamente, pues a veces tienen que hacerlo porque hay bugs, hay cosas que tienen que ser revisadas, ¿no? Que afectarían a lo que es el núcleo de lo que es el parche en general, el parche que metan. Y que entonces pues no puede ser, ¿no? Que de repente pues metan un algo y que sea todo un desastre. No sé de qué me suena eso. ¿No habrá pasado en algún parche, la 3.5 tal vez? An example of something that we've held back from releasing actually is in this quarter. We have a new targeting system that's being worked on from the vehicle team. They're working to update and overhaul the targeting system for the ships, which currently does work and we could actually release at this point in time right now. However, the UI that comes along with it is not the best way of us showing this feature off for the first time. This is actually going to make a lot better use of the new building blocks UI. So we're going to be holding the new targeting system back until the building block UI is at a position that we can release that to the public, and these two things can come together and be a really good first example of this new targeting system. Claro, están hablando sobre el trabajo que está haciendo el equipo de vehículos y demás, que se están avanzando y tal, que una de las cosas que tenían pensadas para sacar ahora era el tema del nuevo sistema de targets basado en la nueva interfaz que es de building blocks, de bloques de construcción, que ya sabéis que bueno, que ahí lo podéis ver por ejemplo en los elevadores de la carga, cómo funcionan y tal, las botoneras y demás. Tenéis un ejemplo de eso y bueno, que servirá para más cosas, ¿no? Y dice que bueno, que no cree que la experiencia que pueden sacar ahora proporciona lo que realmente ellos quieren reflejar con eso, entonces que hasta que esté listo lo que realmente quieren enseñar, pues van a esperar un poco más. Sometimes when you do get a no-go, you know, it can be disheartening because you really work and you put some effort in to obviously get it up to that point. Our job is to try and hopefully convey that it's not because we don't think what they've done isn't good enough, it's just simply that in the review meeting we're addressed to just give it the best impact that it could do so that the community can feel really impressed with it all. So while it might be a moment of disappointment, dice que claro, que cuando tienes un no-go en las reuniones, que puede ser descorazonador, ha dicho, porque bueno, ponen mucho esfuerzo en esa mecánica para que salga, en esa ficha, en esa característica, y bueno, pues a veces no puede salir por varias razones, ¿no? Y comenta el compañero que bueno, pues que una de las razones por las que no puede salir es porque precisamente pues quizás no sea el momento adecuado y no cause el impacto que se pretende que cause en lo que es la comunidad, esa impresión que impresiona a la comunidad en cierta manera, ¿no? Entonces no sabía que la verdad que también estaban jugando con eso y eso no me acaba de... No sé. O sea, no creo que el desarrollo del juego... O sea, en parte sí entiendo que es una finalización y demás, pero realmente tiene que ir ligado lo que es cuánto impresiona esto a si debe de salir o no. No sé si es una decisión correcta, la verdad. in the long run, it's a much greater feeling when you release that feature to the public and they really enjoy it. So what did we learn this week? No, se refiere a que es que liberar, o sea, es que claro, que hay que entender bien el punto de vista. O sea, porque dicen que una vez liberas esa característica, que si lo liberas en el momento adecuado, pues la gente se entretiene más con ella, ¿no? Se divierte más. Pero, bueno, es malísimo, mala. Entonces es un poco...
No sé qué pensar aquí. La verdad, habría que mirar más cuáles son los motivos de por qué hacen esto, ¿no? De retrasar alguna mecánica porque no es el momento adecuado para impresionar al público. No me parece así de primeras no me parece un razonamiento válido. Well, we learned that in Star Citizen's first person universe, it's not just the spaceships you'll need to maintain to achieve your goals. That delaying an anticipated feature can be disappointing to developers and players alike, and a decision never made casually or lightly. But that a no go is an important firewall against allowing a feature to go live before it's ready. And just one more way we're working to ensure all features get the time and resources they need to maintain and improve the gameplay experience for Star Citizens everywhere. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. No, está comentando Jared al final que al final un no-go en una de las reuniones, o sea, de que no sale, es un firewall, ¿no? Es un muro de contención contra lo que viene siendo pues que una mecánica no esté lista todavía para mejorar la experiencia que ofrecen la experiencia de los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar y ya está. Y bueno, daros las gracias por el apoyo, chicos. Y ahora me iré a jugar al live. Vamos a mirar que acabe del todo. Por si acaso, porque queda aquí un cacho y no nos vamos a fiar. Vale, thanks for watching. Una vez se pone eso ya está. Y nada, chavales. Nos vamos al live.